Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches, bienvenidos a Políticas de Estado. Bueno, último programa antes de la veda, como decimos siempre, una semana antes, saliendo los sábados. La semana que viene tendremos un programa o repetido o que tenga que ver con otros aspectos de la vida nacional, pero vamos a tener, después del debate que fue el día miércoles, vamos a tener a dos que se juegan en sus dichos. Claudio Lozano, Fortunato Malimachi. Hace un programa realmente de mucho volumen. Pero bueno, a mí me gustaría escucharlo usted, que es un ácido analista político. Por lo pronto salió el sol, vino la primavera, se fue el frío. Veamos la parte positiva de todo. No, francamente te digo, Ariel, me parece que como nunca en una elección argentina se ponen tan claros dos proyectos de país. Me parece que eso es un tema interesante para analizar, porque por un lado siempre la disputa radical peronista hacía que los sectores más de derecha, más reaccionarios, más elitistas, se mimeticen dentro de esos dos grandes movimientos nacionales. En vez bueno, el resquebrajamiento, por un lado, de Juntos o de Cambiemos o de como lo quieras llamar, de lo que fue, sí. Más la actitud de masa de convocatoria al gobierno de unidad nacional y un gesto hacia sectores radicales y socialistas, a intelectuales, me parece que está tratando de realinear fuertemente a los distintos sectores del campo nacional, popular, progresista, y por otro lado va quedando claramente una expresión del autoritarismo, yo diría del fascismo del siglo o del nazismo del siglo XXI, de la gente que quiere olvidarse del Estado, de que todo sea el mercado, que libre oferta y demanda. Todo ese tipo de cuestiones me parece que van quedando muy claros como dos modelos de país. Pero aparte, Lo veía con ganas de hablar, sí, pero aparte a los que dicen que no hay más grieta, que me disculpen, pero... Es otra grieta. Si me dejan, es otra grieta. Hay una grieta que nos metieron entre gente que pensamos parecido y que podríamos construir políticas de Estado. Hay otra grieta que no es, ya te digo, una grieta, es un precipicio. Es un precipicio, claro. Es una diferencia sustantiva. No, claro, pero que no viene de ahora, y ahora se ha hecho carne de una forma salvaje. Sí. Salvaje, realmente me parece que respiran. Pero yo se lo decía antes de que empecemos el programa, Ariel, yo te lo decía. Yo tengo muy latente en la cabeza, sí. 1975, 1976. Sí. El hastío, ¿cómo se dice? Sí, hastío. De la sociedad con el gobierno de ese momento, el de Isabelita en particular, sí. El surgimiento de la AAA, las cosas, hacía que la gente diga: peor de esto no podemos estar. Entonces, que vengan los milicos, y uno iba al bar, iba al restaurante, vinieron los milicos. ¿Y cómo vinieron? Cortaron, por más que lo niegue la vicepresidenta, la candidata, la candidata libertaria, tenemos una generación diezmada en serio. Tenemos toda una camada de dirigentes juveniles, estudiantiles, sindicales principalmente, estudiantiles, barriales, que fueron asesinados, torturados, exterminados en la Argentina. Entonces, negar esas cuestiones es lo que le permite a esa gente, en todo caso, tratar de reivindicar y volver a posicionar estas cosas. Por eso hay que pensar fuertemente que el voto tiene un sentido o inclusivo, de cambio, de convocar al protagonismo popular, o de represión, de autoritarismo, de locura. Y cuando digo locura, es locura. Es locura. Comenzamos con Políticas de Estado, con usted como principal actor de esto que hace ya 2 años con Eduardo venimos tratando de que sea un
programa diferente. Tal cual les dijimos al comienzo, íbamos a tener un programa con mucho volumen de contenido, con mucho contenido. Y bueno, tenemos el agrado, ya llegando casi al último mes del año, de tener nuevamente aquí al presidente de... ¿Cómo es? Unidad Popular. Lo que pasa es que ahora UP ya no le Claro, puede decir. claro. Hemos tenido por tanta eso- influencia que Claro, ¿viste? claro. Pusimos el nombre a la coalición. Al doctor Claudio Lozano, y bueno, es una alegría, es un placer tenerlo acá, un economista que se le entiende, cosa que no a casi ninguno. Gracias por estar, y bueno, es el último programa antes de La veda. Antes de la puntos definición. suspensivos. Sí, bueno, estamos en un momento difícil, cortando clavos. Creo que es la primera vez, ¿no? Habría que decir, en estos 40 años, donde aparece una expresión política que recupera en profundidad los contenidos de la dictadura. No nos habíamos puesto de acuerdo, porque en la introducción Sí. dijimos eso. Sí. Creo que cuando uno mira los planteos originales de Videla o de Martínez de Oz, el contenido profundo de la dictadura es ver cómo se transformaba de tal manera la sociedad argentina, de forma tal de que fuera imposible reeditar proyectos políticos populares. Y yo creo que Milei, tanto con el apoyo de Villarroel, en el planteo de desconocer el genocidio, negarlo y plantear que hubo una guerra y hay excesos, articulado con el tema de la dolarización, plantea un cambio de reglas de juego de tal magnitud que tiene por objeto que no haya retorno a posibilidad de discutir estrategias de desarrollo vinculadas a las expectativas o necesidades populares. Porque más allá del debate más mediático inmediato sobre la dolarización, que es un debate sobre a qué tipo de cambio y de qué manera va a producir un salto hiperinflacionario y va a licuar los salarios y demás, que todo eso es por supuesto cierto, el tema de fondo de la dolarización es que vos te quedás sin aquel conjunto de instrumentos de política que a cualquier estado del planeta que se precie le sirve para discutir su lugar en el mundo. Por algo solamente 3 países en Claro. el mundo. Entonces, en ese sentido, creo que es un momento donde hay una opción que significa un fuerte retroceso y que, bueno, en ese contexto, esa amenaza convive con una opción como la de Unión por la Patria, que viene con la carga y la mochila de la experiencia frustrada del gobierno del Frente de Todos. Ahora, La discusión entre la frustración y el retroceso democrático es una discusión compleja, es mucha la cantidad de gente que no acompañó al gobierno en la elección y por lo tanto la tarea del balotaje es difícil. Creo que es muy importante el debate del sábado del domingo. Exactamente, creo que es muy clave porque creo que se necesita un golpe contundente, digamos, en lo que queda como para poder dar vuelta la cuestión, porque está todo muy parejo, cualquier seguimiento de las encuestas. Ahora, vos sos economista, yo esto lo hablaba con mi mujer, que no es economista, es abogada, yo de economía 0/0, pero incluso se lo comenté también a Eduardo, que tampoco es economista. Para dolarizar, ¿no es necesario tener dólares? Bueno, por eso. Condición sine qua non. ¿No? Y este muchacho... Si no tenés dólares, podés endeudarte. Lógico. La postura, el planteo de Milei o de Emilio Campo plantea, a ver, si vos hoy quisieras reemplazar todos los pesos de la Argentina con los dólares que no tenés,
tendrías que pensar en que vas a tener un tipo de cambio de 3.500 pesos aproximadamente. Claro. Si esto se produjese, esto impactaría en términos hiperinflacionarios y licuaría los ingresos como paso previo a la dolarización. Para que eso no sea así y vos puedas, digamos, dolarizar al tipo de cambio de 800, 900 pesos, en realidad tendrías que conseguir que te presten alrededor de 30.000 a 40.000 palos verdes. Es decir, tendrías que tomar una deuda similar a la que tomaste con el fondo. La de Macri. Exacto, tendrías que tomar algo similar para poder dolarizar. O sea que la dolarización implica o un salto cambiario brutal, de lo contrario también es un salto cambiario, por pasar del dólar oficial de 3.50 a otro de 900, no es una cosa menor. O vender la joya de la abuela, ¿no? Porque empiezan a venderte los recursos naturales. No, es la consecución del endeudamiento, claro. Está asociada a vender las joyas. O sea, ellos arman, en la propuesta de ellos, arman un fideicomiso donde colocan vaca muerta, colocan la licitación de 5G, colocan el litio, colocan YPF, colocan todo lo que... para que, y aparte, colocan, esto es muy importante, los títulos de deuda pública que tiene el Banco Central. Títulos de deuda de la Argentina que cotizan a un 30% de su valor, con lo cual los tipos podrían estar comprando a 30.000 palos una deuda de 120.000 millones de dólares a valor nominal de la Argentina. O sea que en realidad es una locura total que no tiene asidero de ninguna. Te iba a decir, y para los de afuera un negocio fenomenal. Sí, bueno, yo creo que también el otro tema que me parece que es importante es que pasó la primera vuelta y lo que está claro es que quedó un diseño institucional donde el poder parlamentario, los gobernadores, la institucionalidad de carácter social, sindicatos, sectores pyme, cultura, derechos humanos, organizaciones territoriales, e incluso hasta la propia estructura del poder económico mira o rechaza o mira con prevención lo de Milei. O sea, la capacidad de Milei, si ganara para impulsar algo de lo que dice, tendría niveles de resistencia y de cuestionamiento altísimos que sumiría a la Argentina en una situación de caos, de inestabilidad, de conflictividad y de inestabilidad social institucional muy serios. Viste, Claudio, que hay más de un centenar de economistas de todo el mundo, no precisamente que uno podría ubicarlo como tipo de izquierda, que cuestionan la peligrosidad de que una persona como Milei llegue a la presidencia. Sí, incluso uno de sus profesores. Ajá, claro. Así que sí, por eso digo. Pero me parece que esto, está claro que frente a una opción que implica un retroceso, conviene mantener un cuadro de situación que, aunque a uno no lo convence, es el marco en el cual tenemos que tratar de salir. Es el piso desde donde podemos empezar. Pero lo cierto es que también hay que, en esa discusión de futuro, preguntarse con claridad qué pasó para que pueda crecer algo como lo que creció, ¿no? Ahora, no es una tontería tener a alguien... No, pero aparte es muy interesante, porque eso le podemos dedicar un rato. No, claro, con Fortunato, claro. Para hablar del tema de la política. Pero es muy interesante esto que trae, porque si vos te pones a pensar, en Europa, esa derecha existió siempre. Pero existió siempre con posibilidades de llegada al poder y con llegada al poder. O sea, la Liga Norte en Italia, que se pegó a Berlusconi y a la derecha italiana. El que no pudo llegar al poder fue Le Pen en Francia, pero Austria, Hungría, Alemania, tuvieron una derecha muy pesada. Acá, no. Sí, pero no es una derecha más parecida a Macri, me parece, claro, que a la locura pero agresiva, no al nazismo, ¿viste? No a una... ¿Qué pasa? Que todo tiene una
una característica común, porque esas variantes nacen en un marco de donde el sistema capitalista a nivel mundial, Claro, incluso claro, en los países sí. más desarrollados, no logró recomponer las condiciones de bienestar que en algún momento garantizó en la etapa de posguerra. Desde mediados de la década del 70 para acá, el capitalismo amplió sus niveles de desigualdad en los países centrales con involuciones sociales muy potentes. Muy fuertes, sí. Y al mismo tiempo definió una situación en donde las experiencias socialdemócratas, por decirlo de alguna manera, o progresistas, mostraron la absoluta imposibilidad de modificar la situación. En ese contexto de una situación de desigualdad promovida por los agentes más directos de la derecha normal del sistema y el fracaso de lo progresista en encontrar un rumbo distinto, ¿no? Es donde aparecen estas variantes que en realidad son variantes que lo que toman es la idea de que tienen que construir condiciones, para que el populismo de izquierda no nos gane, tenemos que armar un populismo de derecha. Claro. Y esto es lo que de alguna manera vienen construyendo, utilizando distintos mecanismos, las redes. Digo, claramente Milei es un personaje construido, disfrazado de superhéroe, digo, el tema vinculado al tema del rock, digo, es un personaje de historieta. Sí, pero Milei es un paciente psiquiátrico. El peligro no es Milei, el peligro es lo que está abajo. La señora abogada que el día miércoles debatió con Rossi. Esa señora es filonazi. Y esa señora que reivindica a Videla, a los represores, a los que desaparecieron chicos, etcétera, 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 no es la locura, la esquizofrenia del otro personaje. Esa tiene claro de qué habla. No, yo ni siquiera lo ubico. ¿Se animará esa señora a hacerse un estudio de ADN? Porque nació en el año 75 y sus padres son militares, ¿no? Sí. Mirá Sería vos. Bueno que se haga un estudio de ADN. Tendría que haber preguntado a Rossi eso. Yo ni siquiera coloco a Milei en el terreno de la locura. Pues yo digo, acá es una construcción, Milei es la expresión, pero es una construcción trabajada que tiene criterios, y que en realidad lamentablemente, como siempre pasa, los factores del poder en la Argentina tienen un comportamiento sumamente pusilánime y se cavan su propia fosa, porque en realidad son ellos los que le abrieron el juego, le presentaron los medios, creyeron que radicalizaba la discusión y permitía el crecimiento de la verdadera opción de ellos, que era Juntos por el Cambio. Esa era la verdadera opción de la estructura del poder en la Argentina. No era Milei, era Patricia Bullrich. Esta era la realidad. Y el tiro le salió por la culata. Y ellos tienen una prevención allí, porque no hay acuerdo con la dolarización, no hay acuerdo con la decisión del recorte drástico de subsidios, de cuestiones que son parte de las políticas que el propio poder económico reclama. Así que en ese sentido, la intervención de Macri es una intervención incluso de los multimedios hegemónicos hoy, tratando de formatear a Milei para que sea potable para la estructura del poder. Eso es lo que de alguna manera Macri está tratando de ordenar. Son maravillosos los reportajes que le han venido haciendo, donde los periodistas casi como que le conducen las respuestas, ¿no? Claudio, yo digo, casi voy a polemizar un poquito con acá mi coequiper Ariel. Cuando uno lo ve a Bolsonaro, tiene muchos rasgos de esta locura que expresa también Milei. Cuando uno lo ve a Trump, también. Entonces, cuando yo digo 2 más 2 son 4, cuando uno ve que te fabrican un Bolsonaro, que te fabrican un Trump, que te fabrican un Milei, que hay otra persona, hay una política. A lo mejor tenés que contactar con una personalidad particular, pero lo fundamental es un proyecto. Por eso es una política. Por eso construyen determinado tipo de intervenciones, pero aparte me parece que lo central acá es también, porque digo, el triunfo de Milei en las primarias puso en crisis a todo el sistema político argentino, incluido al poder económico que no esperaba que eso ocurriese. Sí, claro.
pero también pone en crisis a las experiencias progresistas Claro. y de izquierda. Sí, claro. Todos aquellos que, con un planteo crítico, hemos sido parte del Frente de Todos, y con ese planteo crítico pensamos en Unión por la Patria, en realidad fracasamos ¿en qué? En canalizar la rebeldía de la gente de alguna manera, porque atrás de Milei, el cuestionamiento a la casta, hay un costado de rebeldía en donde una parte muy importante de los votos de él vienen del Frente de Todos. Digo, no menos de 2,5 millones de votos vienen de ahí. Cuando vos mirás la comparación con el 2019, tiene 7.800.000 votos Milei. Perdió 3.300.000 el Frente de Todos con respecto a lo que saca Unión por la Patria. Unión por la Patria pierde 3.300.000 y Juntos por el Cambio pierde 4,5 millones. Entonces prácticamente, digo, se ha inserto de manera transversal, pero disputando también en zonas populares, en donde hay gente que está harta y que en nombre de estar hartos patea el tablero y dice que se pudra todo. A mí en eso me parece interesante el rol que asumió Massa. Creo que él tendría que asumir más claramente que él es continuidad y cambio, pero hay continuidad, porque si te haces el boludo, perdón la expresión, el distraído, no estás reconociendo que tuviste estas dificultades. Y tuvimos dificultades. Claro, eso él lo ha incorporado, pero yo creo que lo que hay que romper es que lo que está en discusión acá es cambio o continuidad. Sí. Acá lo que está en discusión es mantener un marco que no permita retroceder. Correcto. Eso es lo que está en discusión. Sí, o maquillar el cambio con esto de la apertura y meter a personajes nefastos de otros espacios. Eso estará por verse. Bueno, eso es toda la discusión de la famosa unidad nacional, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenés desde la posibilidad de la apertura un gobierno con mayor participación de los distintos sectores, que sería una cosa bienvenida, hasta la coalición nacional de Mark Stanley, para garantizar la Argentina productora de alimentos y energía que le sirva a ellos. Bueno, son distintas maneras de pensar, ¿no? El tema de Larreta, Morales, Massa, bueno, esto ha sido planteado ya desde la propia estructura del poder. Bueno, no es el gabinete de unidad, pero me parece que es importante, además, para quienes queremos que esto cambie de otra manera, entender que acá hay un cuestionamiento a nosotros. Ahora, ¿qué capacidad hemos tenido de canalizar la rebeldía frente a lo que ocurre? Que fue a parar o a la apatía y el ausentismo o a parar al voto bronca a través de este personaje siniestro. Y esto no cuestiona solamente, también cuestiona a la izquierda. Sí, claro, eso te iba a decir. ¿Y por qué el voto bronca se fue a la ultraderecha y no se fue a la izquierda? Por eso digo, el espacio crítico al interior del Frente de Todos, los que reconocemos que hay una frustración de algo que se debió haber hecho y no se hizo, y que hemos venido planteando otras cosas, y los sectores de la izquierda en Argentina tienen un desafío de pensar por qué razón la rebeldía se canaliza de este modo. Vamos a hacer un pequeño vamos al puerto, vamos. Al puerto. Vamos al puerto. Tenés razón. Usted va al puerto. No, bueno. Usted es el que va a las fragatas a saludar a los efebos italianos. Sí, señor. Bueno, vamos a tener entonces el video que nos acompaña del Puerto de la Plata. Nuevamente el presidente del puerto, José Pepe Lojo, va a hacer una referencia a un encuentro que se realizó en el edificio de YPF de los distintos puertos de provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, y va a hacer una valoración también de que la Armada italiana ha mandado su fragata insignia, la Américo Vespucio, a reparar el astillero Río Santiago, cosa que me parece es muy importante también para la reactivación. Y nadie habla de eso. No, claro, para reactivar la industria marítima, naval en la Argentina. Bien, y después de eso vamos a la primera pausa del programa y continuamos con el doctor Claudio Lozano y con ustedes. Ariel, Eduardo, estamos en un edificio magnífico, después le vamos a mostrar algunas imágenes, que es el edificio de YPF, aquí en Casa Güemes, en Puerto Madero. La verdad es impresionante. En este edificio vinimos porque nos invitó gentilmente la gente de Global Ports al 33º Seminario Internacional de Puertos y Vías Navegables. Esto va cerrando un ciclo que hicimos en el año, donde por ejemplo tuvimos también la oportunidad de recibirlos en el Puerto de la Plata, donde en su momento hicimos
un seminario también sobre ciudad-puerto, que es un eje que estamos impulsando y desarrollando para la región de La Plata, Berisso y Ensenada fuertemente. Una semana con muchas cosas. Tuvimos la gran oportunidad el jueves pasado de firmar un permiso de uso para que una empresa de servicios portuarios de gran magnitud, con la posibilidad de brindar los principales servicios que necesitan todos los concesionarios, se instale en el puerto de La Plata. Se trata de la empresa Multitrans, que estaba en el puerto de Villa Constitución y que ha decidido instalarse en el puerto, habilitando 2 galpones, uno fiscal y otro nacional, de 5.000 y 6.000 metros cuadrados cada uno, una playa fiscal y una dinámica muy importante para ir a buscar negocios, que significa mover cargas en nuestro puerto. Así que esa es una gran noticia. Y además, para ponerle un broche de algo pintoresco, pero también esencial para nuestro país, hemos recibido a la fragata Américo Vespucci, que es la fragata insignia de la Armada Italiana, que tenemos el honor de que venga a hacer su reparación principal en el astillero Río Santiago, aquí pegado a nuestro puerto. Bueno, ingresó al puerto, lo recibimos en nuestro muelle del sitio 9 y tuvimos la oportunidad de compartir con la tripulación, conocer esa embarcación del año 1930, que es una reliquia, es una obra de arte la embarcación en sí misma. Así que bueno, grandes oportunidades que hemos tenido esta semana para mostrar nuestro puerto, para ponerlo en valor con todos y todas. Y bueno, siempre dispuestos a recibirlos para que tengan la oportunidad de conocer estas maravillosas instalaciones. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Seguimos con el programa y vamos a hacer algo que habitualmente no hacemos con Eduardo, presentar primero al invitado que está por Zoom en la provincia de Córdoba, que ya estuvo en el programa, estuvo presencialmente, y con quien vamos a hablar de lo que viene, de la visión sociológico-política de lo que puede ser el triunfo de la ultraderecha en las elecciones del 19. Y lo dejamos a Claudio, que estuvo hablando un poco de la economía, de esta economía que promete Milei y compañía. Fortunato Malimacchi, realmente un verdadero placer que estés con Eduardo y con quien habla. Gracias por estar en Políticas de Estado. Gracias. No, gracias a ustedes y una vez más volver a encontrarnos y a pocos días de una nueva elección en estos 40 años de democracia es para reflexionar y mucho. ¿Cuál es tu lectura de esto que viene? Claudio estuvo hablando un poco de todo el proceso económico, de lo que puede venir, de lo que es inviable, de lo que podría ser viable. ¿Cuál es tu lectura de todo esto? No, mi lectura es que hay una disputa muy fuerte, hay posibilidades para ambos candidatos de ganar, lo cual ya es una derrota, y me parece que hay temas muy profundos que creíamos que en los 40 años de democracia se habían cerrado o al menos nos daban para profundizar. El negacionismo, ayer vimos otra vez en el debate sobre el tema de derechos humanos, terrorismo de Estado, crímenes de lesa humanidad, es fuerte. Y por otro lado también como un cierto clima que uno creía que se había construido en 40 años, de valorar la democracia, valorar las elecciones. Abro paréntesis aquí, también esta idea del fraude muy fuerte, otra vez que se tratan de instalar. Y aquí vemos entre los temas que son de nuestro país y temas que tienen que ver también con estas ultraderechas políticas, económicas, religiosas,
también vivieron, sea en el Brasil, sea en Europa, sea en Estados Unidos, esta situación. Creo que es un quiebre a una cultura, a una manera de pensar la sociedad argentina, que yo particularmente no me lo imaginaba y que está presente y que me parece que merece toda nuestra atención. Fortunato, cómo imaginás los debates que uno debería haber hecho y no hizo? Porque yo creo que acá hay una primera derrota que es política, hay una segunda derrota que es cultural, la que estamos teniendo, porque quizás no dimos en tiempo y forma los debates sobre el tema del concepto de la democracia, sobre el tema de la justicia social, la redistribución de la riqueza, cómo tienen que funcionar los poderes. Yo particularmente te digo, estoy convencido que la Argentina requiere un debate muy profundo y que tendríamos que pensar en algún momento en una reforma constitucional, porque seguimos teniendo una base de una constitución que tiene 150, 170 años de vigencia, ¿no? Más allá de las reformas parciales que haya tenido. No sé cómo lo ves. No, es cierto, lo que veo es que se hace difícil. Hay temas que ni se hablaron. El tema del Poder Judicial casi ni se habló en la campaña. Es un actor extraño. Los grandes grupos económicos han desaparecido y esto no es nuevo y no es solo en Argentina. Hablar de las desigualdades, hablar de la pobreza, hablar de las injusticias, bien está, pero que no aparezcan los responsables de este modelo capitalista, financiero, extractivo, que acumula dólares en el exterior, me parece que es un tema que tenemos que, entre todos los que queremos construir otro tipo de democracia más solidaria, más ampliada y más justa, hay que ponerlo en debate. Y creo que ahí nadie puede decir, yo lo dije antes, yo ya sabía, porque llegamos aquí, me parece, donde el movimiento obrero, los partidos políticos, las universidades, yo mismo en el CONICET, bueno, no hemos sabido, no hemos podido, no hemos logrado ver estas discusiones que no solo eran económicas, si bien tienen, sino que son simbólicas, que son imaginarias, que son religiosas y que, bueno, muchas veces creo que miramos para otro lado y hoy las tenemos. Yo sigo creyendo que en la sociedad argentina hay fuerza cultural, plebeya, suficiente como para el último minuto, no, bueno, los últimos días, muchos pensemos que lo que hemos construido es algo valioso. Insisto, esto no es un país de mierda, tiene salarios de mierda, y que, bueno, ir al vacío, creo que me gustó una frase que dijo uno, lo escuché ayer, que el que se vayan todos no quería decir que venga cualquiera a destrozar todo lo que habíamos hecho. Ahora, bueno, en eso hace falta sumar, hace falta ver que el que se queda solo, los que piensan que en pequeños grupos pueden resolver los temas de la Argentina, crea que nos equivocamos. Bueno, ¿y cómo hacerlo? Es un replantearnos, ¿no? ¿Con quiénes, desde dónde? Y ese debate me parece que se puede dar 1000 veces mejor con Massa, con el peronismo y con los que acompañan, que con Milei, con Macri, con los militares y los negacionistas. Fortunato se metió con los salarios de mierda. No lo dijiste vos, lo dijo él. ¿Qué pensás de eso? O preguntáselo a él. No, me parece, yo comparto. La verdad que lo decíamos recién, me parece que la aparición por primera vez en 40 años de una experiencia política que recupera de manera desembosada los contenidos de la dictadura es una señal de alarma profunda respecto a lo que tendríamos que haber hecho y no hicimos. Así que en ese sentido nos plantea y nos interpela a todos. Creo que hay una discusión hay un balotaje entre la frustración de las expectativas populares por un lado versus el retroceso. Y la verdad que, bueno, es una discusión que no tendría que ser así. Creo que ese es el tema a saldar y yo también confío, porque la verdad que de hecho por lo menos
luego de lo que fue para mí una especie de pateada del tablero que hizo la sociedad argentina en las primarias, en donde prácticamente en lugar de 3/3 hubo 4/4, porque hubo una cantidad importantísima de gente que no fue a votar, que votó en blanco, que anuló su voto. En el momento en donde había que definir el diseño institucional del país, hubo 4 millones de personas más votando. Y de cada 100 votos nuevos, 65 fueron para darle el triunfo a la experiencia que existe más allá de los límites que tiene. Entonces, en este sentido yo mantengo la confianza y creo que además cada vez es más evidente el salto al vacío o al caos y a la situación de inestabilidad y de crisis permanente en la que nos puede sumir un planteo como el que viene sosteniendo Milei, agregando el punto donde digo, ya se ganó algo. El sistema institucional que quedó en la Argentina después de la primera vuelta es un sistema institucional refractario a las políticas de Milei. El poder parlamentario, los gobernadores electos, la institucionalidad social de la Argentina, incluso hasta el propio poder económico tiene prevenciones respecto al tema, y de hecho la función que Macri está cumpliendo es tratar de formatear a Milei para que tenga la articulación que corresponde respecto a los grupos que merecen ser disciplinados, como bien decía Fortunato, y que creo que esa discusión respecto a la relación del sistema político, de las políticas populares con el poder económico, es una clave central del problema que ha tenido la historia de los 40 años de democracia en el país. Ahora, Fortunato, fuiste muy duro, muy claro. No, duro no, claro. ¿Los salarios de mierda te dan vuelta a una elección? No solo, pero a ver, siguiendo con lo quizás ustedes lo hablaron más, hay esperanzas también en los que lo votan a Milei. No en el pequeño grupo ideologizado que tiene esperanzas de que no quieren seguir viviendo así. Esta es una sociedad plebeya. Es una sociedad plebeya. No tolera amplios sectores que estén sin salarios, sin derechos, sin Estado. Yo creo que muchísimas de esas personas quieren Estado y quieren otro tipo de Estado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo las discusiones entre pequeños grupos no llegan al conjunto de la sociedad? Este para mí es un tema central. Lo veo, si quieren hablemos de mi universidad, la Universidad de Buenos Aires. Somos 350.000 estudiantes. ¿Dónde están los profesores hoy saliendo? ¿Dónde están los estudiantes saliéndose a la calle? Conozco el mundo cristiano. ¿Dónde están los 100 obispos saliendo a decir, este fulano de tal está puteando al Papa y solo consigue 60 curitas que lo apoyen, donde hay 5.000 curas? Este me parece es el quiebre simbólico que veo, que muestra que sí hay en la sociedad argentina un debate que sea Milei, sea Macri, lo legitimó. Si lo legitimó, es que es muy importante que lo empezamos a tener. A ver, ¿a qué se debe? No se pueden, salarios, niveles de pobreza, niveles de una vida, de un sufrimiento tremendo, niveles de inflación. ¿Cómo es posible que toda la inteligencia nuestra, de los radicales, de la CTA, de las universidades, del CONICET, de los múltiples grupos que hay en la Argentina, no hayan podido elaborar un plan, al menos para decir que la inflación baje? Entonces, hay lucha por la acumulación, hay lucha por la redistribución, hay lucha global, es cierto, pero no todos los países tienen los niveles de inflación que estamos teniendo aquí. Y no de ahora. Esto digo, ¿cómo hacernos cargo de esto? Es decir, porque si gana Massa, creo que la discusión se viene al otro día. Bueno, ¿a qué grupos económicos hay que tocar? ¿Qué grupos son necesarios sumar? Un grupo no alcanza. No logramos, a ver, y a ustedes, no logramos un procurador. Sigue el mismo de la época de Macri. Entonces, ¿de qué reforma judicial nos quieren hablar? Y ahí la responsabilidad, digo, yo insisto, quiero hablar un poquito más de nuestras responsabilidades también. Porque si no, parece que apareció algo venido de la nada. Y como yo no creo en los repollos que vienen de la nada, tenemos todo el diálogo, por ejemplo, sobre las tecnologías, sobre las redes.
Y no me gusta, a mí no me gusta aquellos que, bueno, porque nosotros somos los racionales y los otros son los emocionales de las redes. No es así. Hay emociones y racionalidades en todas las personas que viven en la Argentina. Somos ignorantes nosotros como son ignorantes los otros. ¿Qué voy con esto? Voy que me está mostrando entonces que hay algún grupo o ciertos grupos, bueno, que se manejan por otros espacios, con otras visiones, los cuales tenemos que dialogar también con ellos. Y después, no aceptar también cliché. Todos los jóvenes están con Milei porque mentira. A la procesión que hubo el otro día a Luján había miles y miles y miles de jóvenes. En otros lados hay miles de jóvenes que disputan. Sí hay un viejo y grande antiperonismo en la sociedad argentina, un gorilaje en la Argentina, que sigue presente y que ha crecido. Este me parece que es también hablar, porque los votos de Milei no son solo de jóvenes. Conozco médicos, conozco abogados, conozco colegas de la universidad, conozco colegas del CONICET que votan a Milei, que lo votaron ya el otro día. Entonces, una parte muy importante del voto de Milei también proviene de ex votantes del Frente de Todos. bueno, por No supuesto. es que resulta que antes eran nacionales y populares y ahora se volvieron todos fascistas brutales. Claudio, si hubo tercios, antes se decía que había mitades, más o menos, y que una pequeña porción, 15 minutos antes del cuarto oscuro, decidía. Éramos 48 o 52, qué sé yo. Bueno, ahora son tercios. Y vos bien dijiste, son cuartos. Así es. Un grupo que no se moviliza, esos 30 de Milei tienen que haber salido de los otros 48 que había dando vuelta. No son, de algún lado salen. Entonces, digo, me parece que ahí está, ahí bueno, y uno escucha correligionarios radicales sobre el tema de derechos humanos, la gran mayoría diciendo no vamos a aceptar lo de Milei, es una ofensa a nuestra historia. Sobre los temas económicos, ahí empiezo a ver distintas pulsiones de vida y de muerte. Y sobre otros temas, sobre el mercado, porque la idea de una sociedad de mercado también ha penetrado, no economía de mercado, una sociedad que cree, o algunos sectores creen, o vienen creyendo, que es la que le soluciona todos los problemas. Y esto a costa del Estado. Entonces, habrá que revisar, me imagino que Claudio se los habrá dicho, habrá que revisar qué pasa en instituciones del Estado, habrá que revisar qué está pasando ahí adentro. Varios dirigentes sindicales han salido a decir, hay que mejorarlo, también ahí adentro. Digo, ¿por qué si no? Me parece que, bien decía Claudio, el cachetazo que nos dieron en las PASO es para escucharlo, es para escucharlo. Yo creo que hay dos cosas. Uno, me parece que está claro que vos hablabas de quiebre. Yo creo que hay un final de un ciclo político, del ciclo político que se abrió en el 2001. Me parece que eso se expresa en un proceso de dilución de las mayorías que se construyeron en ese momento, y que ciertamente parece terminar del peor modo, porque la situación nuestra, a diferencia de la brasilera, la discusión Bolsonaro-Lula, Bolsonaro gobernaba. Lula encarnaba la discusión con las barbaridades que ya Bolsonaro había llevado adelante. Nosotros acá estamos en una situación al revés. Tenemos sobre nuestras espaldas la gestión de un gobierno que ha frustrado expectativas. Y enfrente tenés algo que supone un retroceso. Pero yendo al punto que planteaba... Claudio, un minutito. El gobierno de Dilma frustró a millones y millones de brasileños. Sí, no, por supuesto. Bueno, el gobierno, Bolsonaro no ganó por casualidad. Eso es lo que voy. Pero lo que digo es, Lula recupera y recompone luego de la gestión de Bolsonaro. Cualquier tipo de intento de asimilar el balotaje que nosotros tenemos al que tuvo Lula con Bolsonaro pierde de vista que las posiciones acá están cambiadas. Estamos exactamente al revés. Pero yendo al punto, a mí me parece que en estos 50 años de la Argentina, desde el golpe de Estado para acá, con sus idas y venidas, conflictos y demás, se ha ido consolidando un modelo que es el que no está en debate y que al no estar en debate
ha deteriorado el funcionamiento de la institucionalidad democrática. Ese modelo es el de una Argentina que paga una deuda ilegítima, para lo cual busca dólares rápidos, que obtiene sobreexplotando la naturaleza, que consecuentemente mantiene un bajo componente de desarrollo industrial y que promueve profundas desigualdades. Ese modelo está puesto allí y a veces hay que rascar demasiado entre las diferentes posturas para ver que exista algún tipo de cuestionamiento a esto. Me parece que este es el tema de fondo, cómo uno se corre. Acá está claro que resolver el problema del desarrollo argentino implica que las ventajas que la Argentina tiene, y que tiene que ver en gran medida con sus bienes comunes, con sus recursos naturales, que devengan rentas. Si esas rentas son solo ganancias extraordinarias de corporaciones transnacionales y no alimentan el financiamiento para la reconstrucción productiva y el desarrollo social, ese es el tema central de fondo. Acá tenemos un proceso de saqueo sistemático sobre las principales rentas de la Argentina. Y esa es la discusión de fondo. Cuando se discute retenciones sí, retenciones no, se está discutiendo eso. Cuando se discute qué vamos a hacer con el litio y qué no vamos a hacer, se está discutiendo eso. Cuando nos plantea Mark Steinley, el gobierno de la Unidad Nacional, para la Argentina de Alimentos y Energía, están planteando sostener ese modelo. Y por lo tanto, bueno, esa discusión, digo, a mí cuando se dice que vamos a resolver esto con la revolución exportadora, pero no se incorpora el capítulo de quiénes son los dueños de la exportación, uno, y dos, cómo no ha habido país que haya tenido una revolución exportadora sin un proceso potente de sustitución de importaciones. Y eso ha salido de la discusión de la Argentina. Nosotros hicimos en el Banco Nación un estudio que nos mostró que las alternativas de sustitución ya existentes en la Argentina nos permiten ahorrar hoy con productores que están 15.000 millones de dólares de insumos industriales que se compran afuera cuando se podrían hacer acá. Bueno, y eso es falta de una estrategia industrial, pero de una estrategia industrial que tendríamos que haber encarado nosotros. Del mismo modo que el debate del mundo laboral obliga a discutir cuáles son los pisos civilizatorios y de ingresos laborales que tiene que tener la sociedad argentina para potenciar la capacidad de discusión de los trabajadores. Eso no ha estado en debate, la discusión del ingreso básico universal, programas de empleo garantizado, toda una serie de cosas. Quiero hablar ahí, Fortunato. Cierto, pero Claudio, totalmente de acuerdo. Ahora, sociólogo, hacen falta actores. ¿Dónde están los actores que quieren discutir esos temas? ¿Dónde están los actores que movilizan al conjunto de la sociedad para decirle hay que transformarla, esto que vos acabás de decir? ¿Dónde están? ¿De dónde van a surgir? Yo creo que hay algunos. Hay. Sí, pero no alcanzan. Pero también la obvio. Política y quién gestiona. A ver, hay algunos. Uno hubiera supuesto, Claudio, que lo que vos decías, se lo dije mucho, podríamos haber tenido, para hablar de otros países, un Mélenchon, podríamos haber tenido un Pablo Iglesias que agarre esa bronca que hay popular, social, y la canalice para ese lado. Quiere decir que no hay actores ahí. O son muy pocos. O no tienen fuerza. Antes de que vos entraras, yo decía que casualmente la aparición de este personaje, Milei, pone en cuestión a nosotros mismos. Ni las experiencias progresistas, ni la izquierda hemos logrado canalizar la rebeldía que efectivamente existe y que se manifiesta de la manera que lo hace en un contexto de frustración como ha tenido la experiencia del Frente de Todos. Ni los sectores críticos dentro del Frente, ni la experiencia de la izquierda logró hacer nada con esa situación. Dijimos, hicimos. Ahora, también es cierto que esto supone, sobre todo en un proceso de gestión, una convocatoria a la comunidad, una gestión más abierta, que incorpore, la experiencia por lo menos que yo tengo en las pocas instituciones por las que he transitado, es que cuando vos abrís el juego, hay con qué. Hay con qué. Cuando yo empecé a ser diputado en el año 2003, en la Cámara de Diputados, no se conocía lo que era una audiencia pública. Claro. Cuando yo pedí por primera vez un salón para hacer una audiencia pública, el presidente en ese momento, que era Camaño, no Graciela,
sino Sí, el ex intendente de Quilmes, me dijo, no, eso no está permitido en el... Digo, o sea, estaba prohibido hacer audiencias públicas llamando a los actores a discutir las normas que tenía que resolver el Congreso. Y cuando hicimos en el Banco Nación, armamos el Consejo Consultivo de la Pequeña y Mediana Empresa, garantizamos permanencia durante 2 años de todas las instituciones PYME y el banco funcionó generando cosas que ellos necesitaban. Ahora, el tema es que el incorporar a los actores en la gestión para potenciar su organización y su desarrollo es algo que ha faltado siempre. Y esto me parece que es un tema central. Es fundamental para mí lo que estás diciendo, porque es lo que te diferencia de un enfoque tecnocrático con un enfoque político de la transformación, que va y viene, que tenés que hacer que la sociedad en sus distintos estamentos y organizaciones sean protagonistas del debate, del diseño y de la transformación. No, pero aparte las instituciones estatales son una herramienta central para cambiar esa relación de fuerzas que vos bien decís, Fortunato, hay actores pero que tienen niveles de debilidad respecto a otros. Vos desde el Estado podés potenciarlos. La institucionalidad estatal puede. ¿Por qué la discusión, por ejemplo, del ANSES, que es una herramienta estatal en donde lo que se discuten son fondos de los jubilados y de los laburantes? ¿Dónde están los jubilados y los laburantes representados en esa institucionalidad? La discusión de a dónde van esos fondos y para qué se utilizan sería la misma. Pero si estos estuvieran o no estuvieran. Intervenido hace 20 años. Bueno, por eso digo, y en cada sector, en cada institución, vos podrías nuclear y pensar mecanismos de participación directos, semidirectos. Bueno, lo hicimos en un ámbito de la casta como es la Cancillería, también con el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil. 1.200 instituciones llegaron a participar. Fortunato, te dejamos el cierre. Te quedan dos me parece minutos. Importantísima esta discusión de cómo participar, cómo se logra participación popular masiva y no solo con representaciones. Este es el gran debate, me parece. Debate que lo tuvimos, recordá cuando hicimos la campaña, Claudio, allá a fines de los 2000 sobre ningún hogar pobre. Bueno, ¿qué decíamos? Los sindicatos deben preocuparse de los desocupados, de la gente que está marginalizada, y sin embargo nos costó, es decir, nos cuesta. Hay algo que me parece que hay que revisar. Primero hay que ganar creo que hay que ganar 19 próximas elecciones. Pero en esa campaña acordate que además llamamos a votar, y votaron 3,5 millones. Pero por eso, ahí tenés, llamamos a votar, que participen millones y millones, y el resultado, aceptarlo. Así es. Aceptarlo. Nos tenemos que ir, Fortunato, una lástima. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo para que gane Sergio Tomás Massa, gane lo nacional y popular, y al otro día a discutir estos y más temas. Y en algún momento tendríamos que hablar del fracaso de la moderna teoría de la comunicación del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Por favor. Deberíamos meternos con eso, porque lo acabás de decir, y lo dijo Claudio y lo dice Eduardo permanentemente. Si no comunicamos lo que se hace, no tenemos posibilidad alguna de modificar nada. Gracias. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo. Pasala bien en Córdoba. Bueno, ¿le gustó el programa o no le gustó? Está muy bien, dinámica acá. ¿Le gustó? Vamos a traer acá. Usted se queja que no. Bueno, picante. Sí. Lozano, gracias. No, faltaba más. Gracias, Igal. Vote bien. Vote bien. Yo todavía vamos a tener un programa más. No, pero no puede hablar de votar. Sí, pero yo... Sí, bueno. Alguna trampa hago. Nos vamos, ya sabe, el sábado que viene a las 19 por Somos, Canal 7 Cablevisión. 517 de Flow y por supuesto por el canal Políticas de Estado de YouTube. Y esperamos que le haya gustado y como decimos siempre, gracias por dejarnos entrar en su casa. Chao.